continúan las denuncias de la Agencia Federal de Inteligencia sobre distintos espionajes ilegales realizados durante el gobierno de Mauricio Macri contra políticos propios y de la oposición, además de diferentes referentes de organizaciones sociales, sindicatos, académicos y empresarios. Una de las denuncias que más impactó en las últimas horas es por inteligencia ilegal a 403 periodistas que estuvieron acreditados en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en 2017 y en la del G20 en 2018. Cada uno de ellos fue caracterizado ideológicamente con información recopilada en sus redes sociales en una clara violación a su intimidad. Entre los espiados se encuentran 11 periodistas de los noticieros de la televisión pública, entre ellos los cronistas Gastón Zulás, Alejandra Corrales, Silvia Fernández y Fernando Fraquelli, los camarógrafos César Nena, Miguel García y Héctor Galetti, y los asistentes de cámara Marcelo Novo, Gonzalo Novo, Javier Cancio y Gustavo Penela. En esa nómina se incluyen caracterizaciones del tipo siempre con posturas contra el gobierno, se opone fuertemente al kirchnerismo o tiene una foto con Estela de Carlotto. También se recalcó sobre trabajadoras de prensa vinculadas a la causa Ni Una Menos y a la legalización del aborto o de trabajadores vinculados a la organización gremial. Fue nuestro comienzo el viernes aquí en Televisión Pública Noticias. Rápidamente hay que repetir, son distintas causas de presunto espionaje ilegal para... entiendo que esto puede llevar a un mareo de tanta información. Sucede justamente eso, de repente hay muchísima información, muchísimos nombres y estas causas le van dando pie a otra. Esta está estrictamente relacionada con los periodistas que fueron espiados, periodistas y otros profesionales, sí, durante o antes de la cumbre del G20 desarrollada en nuestro país, Lucía. Claro, Ariel, bueno, son causas distintas que tienen por supuesto un hilo común y la misma terminal política que es la AFI durante la gestión de Mauricio Macri, que comandaba a Gustavo Arribas, segunda suya, Silvia Magdalani. Esto, bueno, todas causas que salpican a la gestión de Macri en la AFI en particular, pero también a todo lo que fue el macrismo, años de espionaje. Esta causa la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi y lo que contábamos acá el viernes, que lo anticipó Néstor Espósito, es una causa que en particular se trató de fichas, estas son fichas. La otra causa que les contábamos antes era un hackeo de mails, otra es la que tiene el juez en Lomas de Zamora, que es la de este personaje Verdura del que ya hablamos, y estas son fichas que se encontraron en una caja fuerte que era una suerte de inteligencia a periodistas que cubrieron el G20 que se hizo en Buenos Aires en 2018 y la cumbre de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en 2017. Unos 400, creo que son 403 periodistas las fichas que había de quienes cubrieron el G20, ahí vemos imágenes de lo que fue el G20 en Buenos Aires, y 67 fichas de empresarios, académicos que participaron de esta cumbre de la OMC porque pertenecían a organizaciones que justamente tuvieron participación en la cumbre. Vamos a escuchar testimonios de protagonistas, pero primero contanos qué te sorprendió o qué pudiste recabar, qué subrayaste tanto material de lectura. Yo te diferenciaría dos cosas. Las fichas de los periodistas que cubrieron el G20 es una investigación, te diría, basada en perfiles públicos de redes sociales. Tiene mayor profundidad la investigación que hicieron sobre empresarios, sindicalistas, académicos, porque se espió también sus boletas, sus recibos de sueldo, digamos, una información un poco más recabada. Pero los periodistas, es su Twitter, ¿no? Claro, básicamente. está a la vista de cualquiera. Claro. Lo único que hicieron fue recopilar información, por supuesto, con fondos del Estado y de una manera ilegal, porque no había un juez de por medio que pidiera esos datos de estos periodistas. Lo que hacían en estas fichas es calificarlos en colores. Un semáforo, rojo, amarillo, verde. Verde, los más afines, los menos peligrosos para el oficialismo. Amarillos, los que generaban algún tipo de duda, por ejemplo, quienes tenían nexos con agrupaciones feministas, sindicalistas,
bueno, nexos políticos que les hicieran ruido y bueno, rojo directamente serían el color del peligro sí, para la gestión Néstor anterior. Expósito nos hablaba de un potencial peligro, eso se traduce en posible generación de marcha, manifestaciones, protestas, Exacto. y demás. No sé igual quién que luego genera un disturbio lo anuncia en una red, ¿no? Bueno, te digo, por ejemplo, dos ejemplos antes de que vayamos a ver los testimonios de los periodistas. Quienes estaban en amarillo, muchos decían, por sus redes sociales, ¿no? Había una aclaración en la ficha de ese periodista y decía, podemos inferir que es kirchnerista. O en las verdes, en las que el gobierno anterior aprobaba, podemos inferir que tiene una buena percepción del gobierno nacional. En su página de Facebook, por ejemplo, a la única página que le da un me gusta es a la de Laura Alonso, decía en particular, una ex titular de la Oficina Anticorrupción, decía en una de las fichas de los periodistas más afines al gobierno anterior. Como investigación escueta, Sí, por llamarlo de alguna forma, entre otras. ¿Escuchamos testimonios? Dale. Ich kann den auch noch in den Farben anders darstellen. Aún teniendo las expresiones políticas que cada uno de los periodistas pueda tener, no había razón, incluso en una cumbre internacional de tremenda magnitud, para espiarnos de la manera que lo hicieron. Pero lo que llama la atención en este caso es que esta información, 2 años después casi de esta cumbre, seguía archivada y los periodistas habíamos sido clasificados con colores, con rojo, amarillo y verde. En mi caso me tocó el color verde y lo que decía mi ficha tenía que ver puntualmente con mi actividad en Facebook. Una actividad que si bien es ciertamente pública por la configuración de privacidad que yo le pongo a mi cuenta, son publicaciones que tienen que ver con mi ámbito privado y personal. Mi ficha es color verde, es decir que yo pude ingresar, yo pude trabajar y pude hacer una cobertura de lo que pasó. De hecho, no hay muchas especificaciones sobre qué es exactamente lo que se me espió ni cómo se me clasificó de acuerdo a eso, o al menos yo no tuve acceso aún. Pero de una manera u otra no es claro el por qué, ni tampoco es constitucional la razón por la cual todos los periodistas, ya sea que hayamos sido afines o no al gobierno de turno de aquel momento, no merecíamos estar bajo la lupa del Estado y menos aún de la ex CIDE, actual AFI. Y tiene que ver también con saber si los periodistas militamos o no en algún frente político y cuáles son, digamos, nuestros perfiles ideológicos a la hora de cubrir ciertas cumbres o ciertas noticias que tienen que ver con el ámbito político. Y aquí referencias puntuales que tenemos de compañeros de la televisión pública dentro de los más de 400 periodistas espiados por la AFI antes de la cumbre del G20, todos aquellos periodistas, camarógrafos y personal de los medios que fueron acreditados para cubrir la cumbre. Uno de ellos, Gastón Zulaya, quien vemos diariamente y ven ustedes diariamente en nuestros móviles. Entre algunos datos que recababan, uno de ellos decía: comparte en Twitter información referida a conflictos gremiales en la televisión pública, además de parte de su trayectoria. Silvia Fernández, que es conductora de una de las ediciones de Televisión Pública Noticias, elevada actividad en su Twitter, utiliza las redes para compartir noticias de interés general, un pantallazo absolutamente general de cada uno de estos periodistas. Fernando Fracchelli se desempeña como periodista y columnista especializado en temas parlamentarios, también elevada actividad, se ve que también había distintos colores de semáforo de acuerdo a cómo manejaba cada periodista sus redes sociales. Utiliza las redes como herramienta de información. Y aquí Alejandra Corrales, que la veíamos en el informe, comparte contenido personal en Facebook y cierto contenido referente a reclamos de los periodistas. No se encontró otra información de interés, por lo menos del interés que estaban buscando, ¿no?